¿Qué tal, atletas? ¿Cómo están? Espero todo vaya genial. Estoy aquí en Focus. Acabamos de cerrar agenda, terminar ya el día por hoy. Así que bueno, pensé que podía grabar quizá algo de contenido para ustedes. Hay un tema en particular que siempre me gusta tratar con calistenia, que son las tendinopatías. Así que vamos a hablar un poco de ello en este video. Quédate y déjame todas tus dudas en los comentarios porque voy a estar leyendo y resolviendo. Gracias a todo esto, a la gente que dio el apoyo en el video anterior. Muchas gracias por las buenas vibras. Ya partimos aquí con el centro atendiendo a algunos pacientes. Hoy atendí a 2 chicos, ambos relacionados a la calistenia, así que gran parte tiene que ver, al menos con mi agenda, con ustedes y con la ayuda que siempre me dan. Así que vamos con ello y les cuento sobre tendinopatías. Bueno, hablemos sobre tendinopatías. ¿Y por qué tendinopatía y no tendinitis? Que seguramente es un concepto que ustedes han escuchado mucho. Tendinitis como tal es un término que presupone una inflamación en cierta patología. Se han visto estudios histopatológicos en los que no hay tanta relación entre un proceso degenerativo o alguna lesión en el tendón con marcadores de la cascada inflamatoria. Por ende, no nos vamos a referir a las tendinopatías como tendinitis, sino que un conjunto mucho más allá de eso, donde abarcan más patologías. Bueno, digamos que el término correcto para referirnos entonces a las lesiones va a ser tendinopatías. De eso vamos a hablar en este video. Bueno, para empezar y entender el proceso de tendinosis, aquí hay una comparación entre un tendón sano versus un tendón con tendinosis. Son diferencias básicas y que son visibles en esta imagen. Parece más complicado en realidad de lo que es. Vamos a partir por abajo, desde lo más micro, y es quizás lo más característico que logra verse acá, que es que en el tendón sano vemos una serie de fibras colágenas del tipo 1 que son resistentes y flexibles en un grupo, en serie y en paralelo, ¿no es cierto? O sea, vemos fibras completamente organizadas, a diferencia de las fibras que se ven en la tendinosis, que se encuentran desorganizadas y obviamente desordenadas, que es lo que podemos ver acá. Obviamente esto es de peor calidad y nos influye en algunos aspectos que vamos a ver más adelante, como puede ser la predisposición a una ruptura de tendón, porque es mucho menos flexible y resistente. Algunas otras diferencias que también son visibles acá, por ejemplo, la desorganización de la matriz o el aumento de la matriz proteica, presencia de nuevos vasos sanguíneos de peor calidad, hay neovascularización, también vamos a ver por qué y en qué etapa se produce. Cambio a nivel celular en comparación del tendón sano, vemos una presencia masiva de miofibroblastos y algunas otras células que proliferan. Y obviamente cambios también visibles a nivel macroscópico que sean en fases más avanzadas, que tienen que ver con el grosor y también qué tanto espacio ocupa un tendón, ¿no es cierto? Que puede también producir algún problema a nivel espacial en ciertas zonas. A grandes rasgos hay mucho más, pero esto se puede definir como diferencias básicas entre un tendón sano y uno en presencia de tendinosis. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen de un tendón, el que vemos el músculo, un tendón y una zona con presencia de desorganización o tendón degenerativo, ¿cierto? Una tendinosis. Que obviamente este tendón se nota que es de mala calidad, con fibra desorganizada y mayor predisposición a ruptura. Como ven, es en solo una zona, no es en el tendón por completo. Usualmente se comporta así, de forma heterogénea el tendón. Por ende no es que ocupe todo, pero van a ver también cómo se comporta en general a medida que entendamos el modelo y tipos de tendinopatías que existen. Evidentemente, no todas las personas presentan una expresión sintomatológica de la misma manera. No es lo mismo que yo tenga un paciente que es deportista versus un caballero sedentario de 50 años que sufren ambos dolor tendinoso. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un deportista que entrena de forma regular, probablemente tenga un tipo de tendinopatía que tiene que ver con la regulación de sus cargas, con su hábito deportivo, con su planificación de entrenamiento, estímulos repetitivos. En cambio, si yo tengo un caballero de 50 años sedentario, en el que, por ejemplo, en su trabajo ocupa botas de construcción, a lo mejor ambos tienen una tendinopatía en el tendón calcáneo, pero por distinto origen y con distinta afección. Entonces, para reflejar un poco las diferencias, les voy a mostrar, antes de que avancemos a comprender bien el proceso de tendinopatías, que nos plantea Gilcock, que es un modelo continuum del tendón. Bueno, ¿qué nos plantea Gilcock? Entonces,
nos plantea que existe un modelo continuum del tendón, que básicamente quiere decir que se produce una continuidad respecto a las patologías o hay ciertas etapas donde uno va y viene por cada una y hay reversibilidad entre ellas, es decir, es casi que un flujo. Vamos a entender cada una de las etapas de tendinopatía reactiva, deterioro del tendón y tendinopatía degenerativa, y al final les voy a explicar este gráfico que yo sé que para la vista se puede ver complicado, pero créanme que es más sencillo y lo vamos a entender bien. Primero, hablando de tendinopatía reactiva, podemos decir que es la más habitual en deportistas jóvenes. Esta es usualmente la que un deportista suele llegar. Se produce por aumento de la carga de entrenamiento o el comienzo después de haber llevado una vida sedentaria, es decir, el integro a una actividad deportiva. Los tendones que se exponen crónicamente a niveles bajos de carga, es decir, una persona que ya no está entrenando, por ejemplo en nuestro caso en rehabilitación, alguien que regresa a una lesión, o una persona sedentaria, es mucho más vulnerable a una tendinopatía reactiva. Por ende, la persona que se expone a un aumento moderado de carga, siendo alguien que regresa a una lesión o sedentario, puede sufrir una tendinopatía reactiva. Ahora, hablando de deportista, y por lo mismo puse aquí al atleta joven de salto, que vendría a ser un atleta regular, que me imagino como puede ser la mayoría de quienes estén viendo el video, sería que un atleta joven de salto aumenta drásticamente el número de repeticiones de salto y aterrizaje por semana, y él va a desarrollar hinchazón y dolor en el tendón patelar debido al aumento no controlado de las cargas. Es decir, usualmente esto es cuando tenemos una disrupción en nuestra planificación habitual. Esto pasa mucho cuando en calistenia principalmente hacemos la improvisación de llegar al parque y entrenar lo que queremos. O sea, el cuerpo necesita una adaptación regular y por lo mismo debe existir una planificación de entrenamiento. Aquellos que no tienen planificación de entrenamiento son pacientes clásicos de tendinopatía reactiva o en muchos casos de mayor avance en el continuum del tendón. Que veamos el siguiente ejemplo. Vendría a ser la fase de deterioro del tendón, la siguiente. En esta etapa en particular se describe el intento de curación del tendón por sí solo, similar a la tendinopatía reactiva pero con mayor descomposición de la matriz, que si se acuerdan vimos en la imagen inicial que habían cambios en la matriz proteica. Generalmente aquí es donde se produce el aumento de células, principalmente condrocíticas como los miofibroblastos, que si se acuerdan también hablamos de esto. Bueno, en estos tendones vemos que hay sobrecarga crónica, por lo mismo aquí les puse una persona trabajadora expuesta siempre a un ambiente de carga. Eso en personas jóvenes. Sin embargo, el deterioro del tendón se ve en un espectro amplio de edades y en entorno de carga, como les explicaba con esta imagen. Clínicamente, esta fase es súper difícil de distinguir. Aquí ya vemos cosa visible como son los tendones más gruesos, pero lo mejor aquí siempre es imagenología. Por lo mismo, siempre cuando uno sospecha una tendinopatía, usualmente se piden exámenes por imagen para poder ver en qué fase está. Algunos factores que afectan: frecuencia, volumen o duración de lo que se aplica en las cargas, es decir, meses o años de sobrecarga, que son variables importantes a considerar en clínica. Es decir, no es lo mismo una persona que haya iniciado una actividad, que probablemente sufre una tendinopatía reactiva, por ejemplo, que ingresó a este trabajo y nunca lo había hecho y va a sufrir dolor de tendón, que una que lleva años de exposición a la carga y empieza con este dolor sin haber generado algún cambio. Bien, ese puede ser un indicativo de deterioro del tendón. Personas mayores tienen tendones más rígidos y menos capacidad de adaptación, por lo que la fase de deterioro del tendón es mucho más sencilla de aparecer en ellos. Y en esta fase, que es súper importante, es posible la reversibilidad de la fatiga mediante rehabilitación, que vendría a ser congestión de la carga, ejercicio dirigido para estimulación de la estructura de la matriz. Esta fase entonces tiene un porcentaje de reversibilidad y si nos tenemos que quedar con algo sería que en el tiempo hacemos una exposición a la carga de forma crónica y eso nos genera un deterioro como por tendinopatía mantenida. Bueno, ahora pasando a la etapa de tendinopatía degenerativa, yo aquí puse una imagen de un futbolista recreativo típico quizás de una edad un poco más avanzada. Vamos a entender por qué. En esta etapa en particular se producen muchos cambios, principalmente relacionados a la estructura del tendón. Por ejemplo, aquí ya pueden ver una frase que es muerte celular debido a apoptosis y algunas otras cosas en particular. Pero si tuviesen que quedarse con algo diciéndolo de forma general, es que esta etapa se produce después de que los síntomas estuvieron durante un periodo prolongado. Es decir,
ya pasamos por todas las etapas anteriores de la tendinopatía sin exponernos quizá a un tratamiento, y ya esto es cuando nos dejamos mucho estar. Habitualmente en deportistas mayores de más avanzada edad, pero también puede ser en jóvenes atletas que han estado expuestos a tendinopatías por bastante tiempo. Como les dije, aquí se ven algunos cambios que tienen que ver más con la imagenología que se puede ver en el tendón, por ejemplo, neovascularización, región hipoecoica, etc. Como ya les comenté, hay muerte celular en algunas zonas. En esta etapa hay muy poca capacidad de reversibilidad de los cambios patológicos, es decir, ya no podemos volver tanto al estado de tendón normal, mucho menos la capacidad, y heterogeneidad de la matriz, es decir, hay zonas aumentadas, otras que no es regular. Como les dije, se ve principalmente en personas mayores, pero también puede aparecer en personas más jóvenes o atletas de elite que constantemente se exponen a una tendinopatía y avanzan durante la etapa sin asistir a un tratamiento profesional. Presentación clásica del tendón degenerativo es un atleta recreativo de mediana edad con dolor focal y presencia de rasgos clásicos de hinchazón y demás. A menudo, como ya les comenté, son aquellos que tienen antecedentes de episodios repetitivos, y un dato importante es que cuando vemos rupturas de tendón, bueno, el 97% de los tendones que sufren la ruptura es porque presentan cambios degenerativos más la exposición a una carga alta. Esto tiene que ver con la heterogeneidad del tendón y que hay fases que obviamente están dispersas por el tendón, es decir, tenemos fases que pueden estar en una tendinopatía reactiva, como otras zonas del tendón que pueden tener un deterioro del tendón, u otras con tendinopatía degenerativa. Usualmente el comportamiento no es tan diverso, pero puede ocurrir. Y estas rupturas pueden ser o completas, si el tendón completo está degenerado, o ya por ceder ante la carga, o puede ser parcial, muchas veces que se ve en algunas zonas por tendinopatía degenerativa. Bueno, ahora para explicar este gráfico que vimos al inicio, ya entendiendo las distintas etapas de la tendinopatía, vamos a ver un tendón normal, tendinopatía reactiva, deterioro del tendón y tendinopatía degenerativa. Si se fijan y hablamos de un modelo continuo, tenemos un tendón normal que por carga excesiva y factores individuales de la persona produce una tendinopatía reactiva, ¿no es cierto? Vimos al joven atleta que por aumentar la carga producía una tendinopatía reactiva. Ahora también puede ser sin presencia de carga, ya por estrés simplemente, o factores individuales, y eso genera una tendinopatía reactiva. Ahora, si eso avanza en el tiempo y se hace crónico, pasa un deterioro del tendón. Una vez que el tendón se va deteriorando y no existe tratamiento para poder salvar esta poca reversibilidad que tenemos, pasa una tendinopatía degenerativa, que es aquella que tiene la mayor exposición a ruptura, y con todos los cambios que vimos ya que pueden ocurrir de forma histológica o celular en él. Ahora, respecto a reversibilidad, viendo el camino bueno, entre comillas, si es que seguimos la rehabilitación, vemos un tendón normal con cargas óptimas que, si le hacemos un proceso de adaptación, que es alrededor de 12 semanas, y fortalecimiento, lo mantenemos en un ciclo de normalidad y adaptado a ciertos estímulos. Esto sería lo ideal, que es lo que muchas veces en deportistas de alto rendimiento se hace cuando trabajan con kinesiólogos. Viendo desde el punto de inicio de la tendinopatía reactiva, si generamos unas cargas y modificación de las cargas de entrenamiento, probablemente podamos volver a un tendón normal. Existe alta capacidad de reversibilidad. La capacidad de reversibilidad disminuye cuando se produce un deterioro del tendón, pero sigue siendo posible para llegar hasta un tendón normal, y obviamente ya en una tendinopatía degenerativa es bastante menor, por eso se ve más blanco acá, la posibilidad de reversibilidad, pero aún así existe algo de esperanza. Bien, entonces vemos que hay un modelo de transición desde un tendón normal hacia una tendinopatía degenerativa y la capacidad de reversibilidad en cada uno. Bueno, hablemos ahora entonces sobre el origen de las tendinopatías, ya entendiendo que hay distintos tipos. El origen de las tendinopatías directamente o usualmente está relacionado con el tipo de fuerza que se ejerce hacia el tendón o sobre el tendón. Estas lesiones suelen producirse por distintos estímulos de carga o fuerza aplicada directa hacia el tendón. Tienen la fuerza de compresión, de tracción, de fricción o estímulos de baja intensidad que son aplicados repetitivamente, como puede ser el trotar, en el que está dando paso todo el tiempo. Un ciclo repetitivo. Bueno, dentro de los factores de riesgo
vemos que hay elementos intrínsecos y elementos extrínsecos que podrían favorecer la presencia o la aparición de una tendinopatía. Hablamos bastante de los extrínsecos y su relación con las cargas de entrenamiento. Hablamos especialmente de deportistas. Vimos que una mala planificación en calendarización de entrenamientos o directamente no tener una programación de entrenamientos nos puede conllevar a una tendinopatía reactiva, luego un deterioro del tendón y finalmente a una tendinopatía degenerativa. Progresión acelerada de las cargas de entrenamiento. Vimos, por ejemplo, el joven atleta que aumentaba bruscamente el número de repeticiones de salto y aterrizaje y generaba una tendinopatía reactiva en el tendón patelar. La exposición a cargas de forma crónica, que esto también lo vimos con el trabajador que está en un entorno de cargas, o también el mismo ejemplo sería un atleta que es descuidado con las tendinopatías y constantemente se expone a cambios de carga. También existe la posibilidad de que un aumento repentino de la actividad física nos produzca una tendinopatía, especialmente en sujetos sedentarios o que vuelven de un retorno a la actividad. Y este aumento puede ser moderado o puede ser también que no estoy acostumbrado respecto a frecuencia. También nos puede afectar una contusión directa, que eso puede producir algún hallazgo de tendinopatía. Hay bastante más factores extrínsecos. Estos son los que, a modo general, reducen un poco el hecho de la aplicación de cargas y exposición a factores. Voy a hacer un video en particular hablando sobre las cargas del tendón y cómo estas afectan. Ahora, factores intrínsecos que tienen que ver más con factores sistémicos. Podemos ver, la biomecánica, que es completamente relevante. El sexo, porque las mujeres son más propensas a padecer tendinopatías y esto tiene que ver también mucho con la regulación hormonal y la disposición colágena. El sobrepeso o la obesidad, los niveles de lípido y la adiposidad, la edad. Vimos que a una edad más avanzada los tendones son más rígidos y menos flexibles. Y por supuesto también, muy importante, la genética. El mecanismo exacto de estos factores sistémicos y que influyen en el riesgo de tendinopatía en gran parte es desconocido. Por ejemplo, la edad puede estar asociada con el cambio en actividad celular tendinosa, con las propiedades mecánicas, a través de la glicación, por ejemplo, que va pasando en el tiempo, así como también la función muscular, la sarcopenia, la pérdida de algunos elementos contráctiles, y todo ello, por supuesto, puede influir en el riesgo de tendinopatía. Se considera también, por ejemplo, en este factor sistémico de sobrepeso-obesidad, que la adiposidad aumenta el nivel de las citoquinas proinflamatorias, que eso se sabe, que en obesidad hay mayor inflamación en el sistema en general. Eso aumenta la circulación y estos mensajeros químicos finalmente nos van a influir en algunos cambios microcelulares como puede ser el desorden de la matriz. Y los factores de riesgo sistémico en general reducen la capacidad del tejido para tolerar carga. Bien, ese sería como el resumen de esto, que es la disposición. Obviamente alterando gradualmente la capacidad del tendón, de manera que una caminata extra, una carrera rápida o un día de jardinería pueden ser suficientes para desencadenar los síntomas de sobrecarga del tendón. Y es por eso que vemos a veces pacientes típicos que limpiaron el vidrio del hogar o se expusieron a algo sencillo y generaron una tendinopatía reactiva. Por ende, los factores intrínsecos también son muy relevantes, al menos en el contexto clínico, ya que nos dan a entender que los pacientes que no están expuestos a cargas regulares de todas formas pueden generar una tendinopatía por ese motivo. Ahora, no todos los deportistas están expuestos a la misma posibilidad de tendinopatía y la biomecánica en particular es la que puede influir más en esto. Hay cierta biomecánica que puede predisponer a que se produzcan más tipos de fuerza, ya sea compresiva, de tensión, etc., en el tendón y desarrolle una tendinopatía. Si tuviera que darte una serie de consejos para que evites una tendinopatía, yo creo que te diría las siguientes 4 cosas, como lo más relevante. Uno, primero, que como deportista no improvises. Si tú improvisas y no tienes una planificación adecuada, constantemente estás expuesto a factores de riesgo tales como no regulación de la carga gradual, cambio brusco de rutina, aceleración de las progresiones y por ende poca tolerancia de la adaptación de cargas del tendón. Recordemos que un tendón se puede demorar alrededor de 12 semanas en adaptarse a un estímulo nuevo. Por ende, si tú estás realizando ciertas actividades distintas todos los días, improvisando sobre la marcha, posiblemente tus tendones no se adapten y generen un cuadro tendinoso. 2. Te diría que considere los descansos en tu regulación de carga, porque hay muchos que entrenan sin tener la adaptación necesaria
hasta 7 veces a la semana o 6 veces a la semana de forma intensa, regular, y no descansan. Por supuesto que esto afecta en la regulación de cargas, en nuestra tolerancia al ejercicio. Por ende, una desregulación de carga, una progresión no controlada y acelerada, conlleva una desadaptación de la regulación del tendón y por ende puede generar algún proceso de tendinopatía reactiva en un deportista. 3. Controla la ansiedad un poco, en especial en calistenia, y aquí te hablo a ti como atleta, porque vemos mucho en la plaza o en el parque que tenemos un chico que logra, por ejemplo, front lever pull-up de forma perfecta y yo llevo 2 meses entrenando y quiero hacer front lever pull-up. Bueno, déjame contarte que hay todo un proceso. Si tú saltas ciertas progresiones, vas a gatillar problemas en tus tendones y a la larga probablemente vas a retroceder más que avanzar. Concéntrate más en trabajar de forma gradual, de adaptar tanto tus músculos como tu sistema nervioso central y estabilizadores dinámicos y estáticos, bien, pasivos y activos. Por ende, sigue entrenando básicos de forma gradual hasta que llegue un punto en el que puedas pasar a ciertas progresiones de front lever y ya más adelante quizá pasar a un front lever pull-up. Créeme que este camino, que pareciera más lento, gradual y controlado, va a ser más rápido que el camino de la ansiedad de intentar querer hacer algo que aún no domino. Punto número 4, no por eso menos importante, de hecho muy relevante. Me gustaría darte el consejo de que prestes atención a tu técnica. Esto es clave. Pasa mucho que hay técnicas inadecuadas porque buscamos la fuerza bruta, ¿ya? O la fuerza aplicada de forma de cómo se logre, pero lograrlo. Y la verdad es que no siempre hay que hacerlo así. Cuando tenemos un patrón erróneo técnico, perpetuamos molestias porque hay muchísimo estrés mecánico. Por ejemplo, si tú no realizas correctamente una técnica de pull-ups, probablemente vas a irritar, caer en la fatiga y rotación interna, forzando tendones de los rotadores internos en general, principalmente manguito rotador, a que sufras alguna tendinopatía o que finalmente fatigue más la musculatura y se lleve más carga dirigida el tendón. Por ende, repasa la técnica, entrena tu sistema nervioso y luego sigue progresando. Si tienes la posibilidad de hacer prehabilitación y asesorarte con un kinesiólogo para que te ayude también en tu regulación de carga desde el punto de vista de las lesiones, sería bastante útil para ti. Te doy una pincelada más o menos de lo que puede hablarse en esa sesión con un profesional. Usualmente un deportista tiene un calendario de competencias. En este calendario de competencias él tiene programada cierta fase de entrenamiento, que vendría siendo una pretemporada, una temporada y una adaptación más a competencia. Ya sea con entrenador de regular todo esto o con autorregulación de entrenamiento o autoprescripción de ejercicio, si es que él mismo se entrena a sí mismo. Entonces, al comentar tu rutina con un profesional, pueden quizá evaluar y ver cuándo son los gatillantes más típicos de esta tendinopatía reactiva que va y vuelve, y adaptar las cargas o la prehabilitación para ese momento y que no te genere disminuciones en tu frecuencia ni intensidad de entrenamiento. Pasa mucho que cuando este calendario se cumple a cabalidad, en la pretemporada, que es el comienzo de nuevo ejercicio de fuerza, es cuando los deportistas gatillan más tendinopatías. Ahora, también hay fases comunes como son la de competencia, que debido a cambios hormonales por aumento extremado del cortisol y el estrés, generan también alguna reincidencia en el dolor de la tendinopatía. Así que, como ya te he repetido varias veces, atenderte con profesionales es una excelente estrategia para poder abordar estos casos. De hecho, es lo que deberías hacer sí o sí. Y bueno, nada más. Espero que esta información te sea útil, que la puedas aplicar en el día a día, realmente que le des uso. Muchos asumen conciencia del conocimiento, pero muy pocos lo aplican. Así que yo te invito a hacer acción, a después de este video tomar acción, tomar tu rutina y establecer todos estos parámetros que hemos hablado y regular tus cargas y tener ojo con las tendinopatías. Antes de que termine el video, me gustaría obviamente dejarte la invitación a que dejes en los comentarios sobre qué tema te gustaría saber y también que me dejes tus preguntas sobre este video. Si hay algo que no entendiste de tendinopatía, creo que es un excelente momento para poder resolverlo. Y bueno, nada más, espero les haya gustado el video y les sea útil antes que todo. Dejen su like, dejen su comentario nuevamente y nos estamos viendo en una próxima. Chau.